Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos el agrado de la participación de la doctora Ángela Randazzo Eiseman. Nació en Tegucigalpa, Honduras. Estudió en la Universidad del Mediterráneo en Marsella, Francia, donde obtuvo su licenciatura en Ciencias del Mar en el 2006 y su maestría en Biología y Ecología Marina en el 2008. Entre el 2012 y el 2015 trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, impartiendo clases y desarrollando proyectos de investigación y formación de recursos humanos. En el 2016 empezó su doctorado en México, en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos LEAC, parte de Cinvestav, Mérida, enfocado en la resiliencia y diversidad de arrecifes coralinos del sistema arrecifal mesoamericano. En el 2020 inició su postdoctorado en el programa de investigación espacial en ambientes costeros marinos PIESACON, parte de la UNDI CISAL Facultad de Ciencias de la UNAM. En el 2022 fue contratada por la Facultad de Ciencias de la UNAM como investigadora en el proyecto de priorización espacial para la actualización de la zonificación del Parque Nacional Arrecife Alacranes en México. A partir de septiembre del 2023 se incorporó a la INCIMIL para desarrollar una línea de investigación enfocada en la ecología funcional de productos primarios y su resiliencia ante estresores y múltiples en sistemas arrecifales. Para mí es un verdadero agrado presentarles a la doctora Ángela Randazzo y quisiera que le diéramos un fuerte aplauso, por favor. Y, y la sala es suya, mi querida Ángela. Voy a apagar mi micrófono. Ok, muchísimas gracias. Por la presentación. Yo quiero hablarles hoy de los ecosistemas que más me gustan, que son los arrecifes de coral, que yo considero que son joyas sumergidas. Ya Vanessa me presentó, pero aquí les enseño un poquito una foto de mí trabajando bajo el agua, que es donde más me gusta estar. Y bueno, mi laboratorio es parte del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, el ICML, y el laboratorio se llama Ecología Funcional de Sistemas Arrecifales. Así que bueno, vamos a comenzar con esta plática. Espero que me estén escuchando bien y si hay algún problema técnico me lo dicen. Lo primero que me gustaría hacer es si hay chance de que me contesten, aunque sea en el chat, esta pregunta, si alguna vez han hecho snorkel o buceo o nada de eso. Sí, si han visitado las profundidades, ya sea a través del snorkel desde la superficie o si han realizado buceo. Y si no, pues también si me lo pueden decir, no sé cuántos estudiantes hayan, pero si algunos me pueden responder para tener un poquito de interacción, ya veo gente en el chat. No, Keri, no, Coritza, ¿qué me dicen los demás? María tampoco. Entonces, digamos que ahorita no es una invitación a sumergirse completamente, pero por lo menos a que les dé una idea. Entonces, que nos imaginemos lo que es, por ejemplo, visitar algún arrecife en un lugar como Roatán, aquí en Honduras. Lo primero que vamos a hacer definitivamente es familiarizarnos con el equipo de buceo, que Francis tampoco no ha realizado ninguna de estas actividades, pues la idea de hoy es un poquito que conozcan los arrecifes al menos a nivel virtual y eso les dé ganas de uno de estos días poder sumergirse y ver arrecifes reales, que en Honduras tenemos arrecifes muy lindos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para sumergirnos? Pues necesitamos un equipo. Entonces necesitamos un equipo que nos permita respirar bajo el agua. Para eso vamos a tener un tanque que tiene el gas a una presión que puede ser transmitida a través de un regulador, que es lo que nos ponemos en la boca. Andamos con una máscara para poder ver bajo el agua, aunque la máscara amplifica el tamaño y las distancias, las hace ver las cosas más cerca y más grandes. Tenemos también un traje que nos protege del frío, que nos protege de cualquier organismo urticante, pues tenemos un traje de protección que se llama traje húmedo y tenemos un chaleco que nos permite cargar el tanque y conectar también el regulador al chaleco para poder, por ejemplo, inflarlo y desinflarlo y controlar nuestra flotabilidad, además de unas aletas. Ese es el equipo que necesitamos en un curso de buceo.
de nivel aguas abiertas, que es un curso como esencial, te permite como aprender las diferentes partes del equipo y poder tener algunas técnicas para poder sumergirte con compañeros o compañeras. Se dice body diving, como siempre bucear con alguien, ¿no? Porque hay otras especialidades donde uno aprende a bucear solo, pero no es lo más recomendado. Entonces, cuando hacemos investigación, aprendemos a bucear también con fines científicos. Eso es muy bonito. Así que bueno, les invito a que rápidamente tomamos ese curso, ya sabemos lo que sirve para cada parte del equipo, ya sabemos para lo que sirve y estamos listos en una lancha. Vamos a un lugar, la lancha se amarra a una boya y ahí nuestro guía nos dice que estamos listos para ir al agua, nos lanzamos de espalda y vamos a navegar un poquito hacia la pared arrecifal. Y ahí lo que vamos a ver es, perdón, que mi presentación se puso en retraso, pero ahorita ya la... Ahí lo que vamos a ver, por ejemplo, es entre alguna cavidad, una langostita que nos saluda. También podemos encontrar alguna morena metida dentro de la cavidad que parece amenazante porque abre su boca como enseñando sus colmillos, pero eso lo que está haciendo es respirando. La verdad, las morenas respiran a través de la boca. Se fija, tiene un montón de peces al lado de ella porque les están ayudando a limpiar los parásitos mientras ella los cuida porque son chiquititos de otros depredadores grandes. Entonces están haciendo ahí una situación de ganar-ganar que se llama mutualismo en las relaciones ecológicas. También podemos, si vemos muy de cerca en alguna colonia coralina de forma de cerebro, podemos encontrar un pececito transparente, chiquitito. También podemos encontrar algunos cangrejitos que se camuflajean, como por ejemplo las algas, como este cangrejo flecha. Algunos peces se camuflajean también, esta vez no para defenderse o esconderse, sino, bueno, para esconderse, pero para esconderse de que van a atacar a sus presas. Y parte de sus presas favoritas son las damiselas, que son este pececito, por ejemplo, con muchos puntitos azules, que es muy lindo. Y podemos encontrar también especies invasoras, como el pez león, encontrarnos con un grupo de calamares que se mueven al unísono. Y finalmente el buceo termina con una tortuguita que nos visita. Entonces, cuando salimos de esta experiencia, que generalmente dura una hora, en general salimos con una sonrisa de oreja a oreja. Esto es sumergirse por los arrecifes, una hora de pura maravillamiento y que encontrás cositas pequeñas y que te conectás con la posibilidad de desplazarte en 3 dimensiones. Es una experiencia muy bonita. Y todo esto es gracias a unas especies que se llaman corales escleractinios, que están constituidas por esta unidad funcional que se llama pólipo, que mide de milímetros a centímetros y que puede llegar a ser grandes barreras a través de este proceso que es la calcificación. Entonces les voy a poner este videíto, solo déjenme que creo que no les compartí el audio cuando compartí, entonces lo voy a volver a compartir 2 segunditos. A ver si... No, no sé si lo logré. Permítanme. Mm, ok. Yo creo que hoy sí, lo logré. Entonces, esa unidad estructural que son los pólipos es lo que constituye los arrecifes de coral cuando crece y luego grandes barreras. Vamos a ver cómo funciona el hecho de que los corales crean los arrecifes. Me imagino que ahorita están escuchando bien, ¿verdad? Un poquito alto incluso, o está bien el sonido. Yo le voy a ir traduciendo porque creo que Sí, sí está. tenemos... Está bien el El audio. sonido está bien, Sí, está bien, perfecto. está bien. Entonces solamente le voy a poner aquí la traducción directa al español para que ustedes puedan incluso leerla y se las voy a ir relatando. Let's look inside a polyp to see how it helps build a reef. It takes carbon from algae and seawater and turns it into calcium carbonate. When you breathe, you exhale carbon dioxide,
All animals do, including corals. But their carbon dioxide combines with calcium from the ocean to create calcium carbonate. Corals use this chalky compound to build their skeletons. Hard coral polyps push away from the surface on which they reside, then fill the gaps with calcium carbonate. Repeating this process over and over, they construct an entire reef. Corals can build up a reef at a rate of several centimeters per year. Speeding up time allows us to watch the coral community grow, as individuals compete for resources on the reef. This slow, steady process can go on for a long time. Some reef structures are centuries old. Ocean currents and other factors can change the coral's shape. The same species can look quite different depending on something as simple as how fast the surrounding water is moving. We call this attribute plasticity. Corals' flexible response to their environment helps them adapt to a changing world. Me encanta este video porque es como súper ilustrativo para enseñar uno de los procesos más importantes que suceden en los arrecifes, que es la calcificación. Entonces, eh, se me ocurrió en vez de narrarlo, más bien hacerles preguntitas para que sea un poquito más interactivo con ustedes. Déjenme que pase a la siguiente diapositiva. Eh, a ver, en el chat me pueden responder si tienen ganas de tomar el micrófono, estaría excelente también para escucharles. Cuéntenme, por ejemplo, ¿los corales son animales o vegetales o cuáles de estos dos grandes grupos, por ejemplo, serían los corales? Son animales. Animales, muy bien, excelente. Ya vamos a ver también qué interesante cómo estos animales lograron desarrollar procesos de mutualismo que los hace incluso ser un organismo muy complejo conocido como lobionte, y no solo el animal coral, sino que con todos los microorganismos que viven, ¿no? Pero básicamente son nidarios y son animales. ¿De qué se construye el esqueleto de los corales? ¿De qué está hecho? ¿De qué componente? No sé si lo escucharon, pero ¿me pueden explicar también lo que entendieron del video? Kerin, carbonato de calcio. Muy bien, Ronnie, excelente. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tarda en construirse? Por ejemplo, ¿cuáles son las escalas de tiempo para que se construya un arrecife a nivel del año? Por ejemplo, ¿cuántos centímetros o metros crece? ¿Son del orden de los milímetros, de los centímetros, de los metros? Al año, ¿cuánto crece, por ejemplo, los arrecifes? Del orden de los milímetros, de los centímetros, de los metros, de los kilómetros. ¿Qué escucharon? 0.1 Como, milímetros al año. más como centímetros que milímetros, pero sí, es un crecimiento muy, muy lento. Entonces, algunos arrecifes que conocemos pueden tener cientos de años, ¿no? Porque crecen tan lento que lo que estamos viendo son especies centenarias. ¿Y cómo se llama esa capacidad que tienen los corales escleractíneos de adaptarse según sus condiciones? ¿La escucharon al final? Un coral, por ejemplo, en la superficie va a tener una forma diferente en lo profundo según las condiciones de las corrientes, de la luz. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien lo escuchó, lo retuvo?
Se llama resiliencia, la capacidad de adaptarse de los corales. Sí, y antes de eso se llama plasticidad fenotípica, su capacidad de cambiar de forma según los ambientes y eso los hace más resilientes. Muy bien, María. Entonces, muy bonito, qué bueno que pusieron atención, pero miren qué interesante cómo ese proceso desde ese organismo, esa unidad funcional que se llama, ¿cómo se llama la unidad funcional y estructural de los corales que les dije al inicio? Que es algo muy chiquitito, que tiene la forma como de una medusita dada vuelta. Pólipos. Pólipo, muy bien, excelente. Los pólipos de coral son la unidad funcional y estructural de los corales escleractíneos. Y a partir de estos procesos que vimos en el video de calcificación de carbonato de calcio, de crecimiento lento, vamos a tener estas estructuras que son las estructuras animales más grandes del planeta, que son las barreras arrecifales. Y la más grande está en Australia. Entonces, esto es lo maravilloso de los arrecifes que tenemos como desde esta como unidad estructural funcional tan pequeñita, este crecimiento lento, podemos obtener estas estructuras de miles de kilómetros. La barrera arrecifal mide como 2000 kilómetros, que es más o menos la talla de Italia. Entonces, bueno, algunos datos sobre ecología de los arrecifes. Tenemos algunos números, por ejemplo, las especies que fundan los arrecifes, que son los escleractinios, remontan a 500, 450 millones de años en el planeta. O sea, no son las mismas especies actuales que tienen esa edad, pero empezó la evolución de este grupo hace 500, 450 millones de años cuando estalló en el planeta la evolución de los organismos pluricelulares, ¿no? En este caso, pues de los nidarios. Y los arrecifes de coral actual tienen alrededor de 25 millones de años, lo cual es muchísimo más que nuestra especie, que es como 2 millones de años. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Solamente ocupan el 0,2% de la plataforma continental del planeta. Los podemos observar si vemos en este mapa. Son como estos puntitos rojos que se ven en el mapa. Quiero que analicen un poquito estos puntitos rojos. A ver si después me sale el mapa como más centrado. Sí. Estos puntitos rojos representan arrecifes en el mundo. ¿A dónde los encontramos? ¿Cuáles son las variables que van a determinar que se encuentren arrecifes? A ver si quieren participar también, chicos, para que lo hagamos más interactivos. Miren dónde se ubican, miren dónde no se ubican, qué podría estar ahí determinando justamente que se instalen los arrecifes en esa zona. Pueden poner en el chat también si no quieren abrir el micrófono. Miren dónde se encuentran en el planeta, en qué latitudes, por qué no se encuentran en algunas latitudes altas. ¿Qué estará ahí determinando que los arrecifes se desarrollen? Las zonas tropicales. Muy bien, muy bien. En las zonas tropicales lo que tenemos son varias condiciones que permiten que los arrecifes se desarrollen. Temperaturas que, muy bien, María, por la luz solar, exactamente. La luz solar está muy relacionada a la profundidad. Los corales no los podemos encontrar muy profundos, los escleractinios. Hay corales, otro tipo de corales que son más profundos, pero los escleractinios que calcifican para formar su exoesqueleto, no los encontramos más allá de los 70 metros en general, y eso tiene que ver con la luz, como nos decía María. Los trópicos tiene que ver con el tema de las temperaturas, que no son demasiado frías ni demasiado calientes, y es el problema que estamos teniendo actualmente. La salinidad también tiene que estar controlada, no vamos a ver arrecifes en lugares donde hay muchos aportes de agua dulce. Igual la buena calidad de agua, también por eso, como está cambiando esto, pues estamos afectando a los arrecifes, se tienen que instalar en sustrato duro. Entonces hay una serie de variables que van a determinar que encontremos un arrecife o no. ¿Ok? Vamos a sobrevolar un poquito algunos procesos ecológicos que están presentes en los arrecifes a nivel procesos estructurales y funcionales y a diferentes escalas de tiempo. Entonces dijimos que la unidad estructural es el pólipo, más o menos así se representa en un esquema. Tenemos un organismo muy sencillo con dos tejidos, como es característico de los nidarios,
con algunas células justamente urticantes, ¿verdad? Que son lo que lo caracteriza a los nidocistos, a los nidarios. Dos tejidos, como les dije, y en el tejido epidermal tenemos a los simbiodináceos, que son uno de los principales grupos que viven dentro del coral, que son unos organismos unicelulares parte de los dinobiontes que son capaces de realizar la fotosíntesis. Entonces aquí hay una simbiosis mutualista que se establece, aquí lo ven por gránulo, como los granitos que ven dentro de esta imagen son justamente los simbiodináceos. Eh, los simbiodináceos, las zooxantelas se llaman también, le aportan comida al coral, entre 80 y 90% de la energía o de la energía química de la comida del coral viene de lo que las zooxantelas producen a nivel de la fotosíntesis. Y en intercambio el coral los protege, brindándoles un hogar, ¿no? Que si estarían solos en la columna de agua, pues estaría más fácil que los depredaran a los zooxantelas. Luego pasamos a otra escala y ya vamos a empezar a ver este concepto de especies ingenieras. ¿Qué son las especies ingenieras? Especies que son capaces de crear hábitat para que otras se instalen. Entonces tenemos diferentes formas y ahorita voy a hablar solo de las formas en el Caribe, ramificadas y digitadas, como estos corales cuernos de venado, este coral en forma de dedo, digitiformi, este coral en forma de pilar, que de hecho está en peligro crítico de extinción. También la especie de arriba, cuernos de venado, está en peligro crítico de extinción. Tenemos otras formas más masivas, si se fijan en la talla del buzo, este coral es enorme, es de más de 2 metros, 3 metros, cerebrales o en forma de montaña, como las colpofilias son más como de cerebro, las orbicelas son más como montañosas. También tenemos corales un poquito más pequeñitos, pero siempre también importantes, que forman estructura o que cementan, como los porites astroides, que es uno de los corales más abundantes de los arrecifes del Caribe. Tenemos otros que son como más vistosos, como este coral lechuga, Agaricia tenuifolia, y otro tipo de agaricia que son como más compactas, pero siempre están como también cimentando la estructura de los arrecifes. Entonces, en función de la forma, si son ramificados van a crecer más rápido, pero son del orden de los 10 centímetros, 15 centímetros por año. Eso es lo rápido para los corales. Mientras que las formas más masivas, submasivas y aplanadas crecen entre 0,3, que era un poquito lo que decía, creo que una de ustedes, ¿verdad? Que habían crecimientos muy bajos, hasta 2 centímetros. Y esto es como la tasa para los corales del Caribe, ¿no? Porque estoy poniendo ejemplos un poco de la región más cercana a ustedes. Entonces, en función un poquito de también su tamaño, su estrategia de vida, van a tener como diferentes tipos, porque esta es la forma de crecer de manera asexual, o sea, los pólipos son la unidad estructural y funcional, pero van creciendo de forma sexual, haciendo clones para formar una colonia. Y este es un crecimiento que no necesita de reproducción sexual, pero para poder combinar los genes, para crear diversidad, hay también reproducción sexual que va a depender del tamaño y del estado de crecimiento de las colonias. Entonces hay colonias que tienen una estrategia más de especies criadoras, es decir, que la fecundación de los gametos se realiza dentro de la colonia y después ellos liberan el óvulo fecundado. em, la larva ya justamente pues está más lista para desarrollarse y están las especies de desovadoras que liberan gametos. Entonces aquí tenemos especies que liberan tanto gametos masculinos como femeninos y que se encuentran en la columna de agua para fecundarse. Entonces tenemos esta gama de tipos de reproducciones y básicamente lo que pasa es que las especies que son criadoras o en inglés brooders, su larva tiene solo horas y días en el plancton, entonces se instala muchísimo más cerca, va reclutando, va convirtiéndose en juvenil y en 3 a 7 años ya se puede cerrar el ciclo y ya puede volver a reproducirse, es mucho más rápido. Mientras que los que son desovadores pues liberan como estos paquetes de gametos que se encuentran en la colonia de agua y que pueden recorrer muchas más distancias porque pueden permanecer en la columna de agua días hasta semanas, pero su proceso dura décadas para volverse a convertir en adultos. Entonces tenemos como estas dos estrategias y más o menos así se ven los pequeños reclutas de coral cuando van creciendo, son de algunos centímetros, en general se consideran a los reclutas de menos de 2 centímetros y a los juveniles entre 2 y 4. Ese es como un poquito
a grandes rasgos, aunque varía según la especie, pero a grandes rasgos, cómo funcionalmente consideramos a los reclutas. A otra escala, vamos a tener ya, entonces ya estamos hablando de especies ingenieras en la escala anterior y ahorita vamos a hablar un poco de geomorfología arrecifal y de zonas, porque vamos a tener una zonación que está muy caracterizada por este efecto que tienen los arrecifes en el paisaje arrecifal, es decir, cuando los arrecifes se forman y se crean barreras en esta parte más hacia la costa. Vamos a tener una zona de cresta arrecifal, que es donde como rompen las olas, porque justamente la profundidad es baja y los arrecifes crecen y ahí es donde se disminuye la energía de las olas. Del lado de expuesto vamos a tener la pendiente arrecifal, que va a tener bastante diversidad. Del lado no expuesto, del lado protegido de la cresta, vamos a tener la planicie arrecifal y eso va a generar condiciones para que se instalen ecosistemas como pastos marinos, también en las costas se formen dunas, se formen playas, porque justamente la reducción del oleaje permite que se estabilicen sedimentos, que se puedan instalar otros ecosistemas como también incluso los manglares. Entonces, eso está muy bonito de cómo los arrecifes modifican el paisaje arrecifal, perdón. Y como diferente, como zonificación, van a haber un balance de fuerzas distintas, porque por ejemplo en la cresta va a haber mucho más hidrodinamismo, más rompimiento de ola, entonces las especies que se van a instalar ahí tienen que ser capaces de aguantar este tipo de hidrodinamismo, ¿no? En otros lugares, como por ejemplo en la laguna, va a haber más sedimentación, entonces esas especies tienen que aguantar ese tipo de circunstancias. El balance de fuerzas es entre los procesos de erosión, que pueden ser biológicos o físicos o químicos, los procesos de construcción, que es la capacidad justamente de los organismos arrecifales para construir matriz arrecifal, y la sedimentación. Hay un balance de fuerzas entre las tres. Ay, se me perdió, perdón. Dame chancecito que voy a volver al lugar donde estaba. Ok, entonces, este tipo de sistema que es primero, muy diverso, no solamente en esencia, sino que también geomorfológicamente con diferentes zonas, con diferentes condiciones, va a generar una importante capacidad de mantener la biodiversidad. De hecho, alrededor de un cuarto, un tercio de la diversidad marina conocida está asociada a arrecifes coralinos. Entonces, a pesar de ese pequeño espacio que cubren a nivel planetario de solo 0,2% de la plataforma continental, albergan alrededor de 25 al 30% de la diversidad marina que se conoce. Y yo no sé, yo creo que es que déjenme poner un poquito las cámaras bien, porque creo que por eso que se me está moviendo mucho mi presentación. Denme 2 segunditos más. Ok. Bueno, y esta gran diversidad pues mantiene procesos ecológicos importantes, entre los cuales redes tróficas complejas, donde encontramos siempre como la base los productores primarios que son capaces de producir. Los productores primarios son la base de cualquier ecosistema, son capaces de transformar la energía inorgánica en energía orgánica que va a ser la moneda química de intercambio entre los diferentes niveles tróficos, ¿no? Que van a empezar por los herbívoros, productores secundarios, depredadores, depredadores topes, y así se va a constituir justamente esta red muy compleja que incluso mantiene seres como los tiburones que necesitan mucho para mantenerse, pero todo eso se los brinda justamente un sistema arrecifal. A otra escala vamos a tener como tipos de arrecifes, como van a ser en función del tiempo que el arrecife lleva justamente evolucionando alrededor de un sistema de islas o de continentes. Tenemos los arrecifes de franja, que son los más cercanos a la costa, que son un poco lo que tenemos en las islas de la bahía en general, arrecifes de franja muy cercanos a la costa. Si se crea una laguna arrecifal entre justamente la isla y la barrera, pues ya lo vamos a llamar arrecife barrera. También a veces hay arrecifes barreras que están como separados entre sí, que están como cortados porque tal vez hubo algún aporte de agua dulce, un antiguo río,
que no permitió que se desarrollara ahí la estructura arrecifal y son como pases, ¿no? Y ya pues ahí lo que encontramos es el azul más que el arrecife. Y tenemos sistemas más que todo en el Pacífico, donde, pero no en el Pacífico de Honduras, sino el Pacífico del mundo, donde, por ejemplo, había una antigua isla volcánica y se deprimió y entonces lo que quedó solamente es la barrera arrecifal y los picos de los volcanes y tenemos un sistema en forma de atolón. Esos son los como grandes tipos de arrecife que podemos encontrar. Y aquí pues podemos hablar de procesos como el tema de las perturbaciones y la resiliencia, es decir, eh, por ejemplo, en general los arrecifes barrera pueden estar un poco más alejados de la costa y tal vez más protegidos de los impactos humanos, sobre todo relacionados al desarrollo costero y tal vez ser más resiliente ante otros estresores como el cambio climático. Y aquí también podemos hablar de la conectividad con otros sistemas como los pastos marinos, como los manglares, porque son un solo sistema arrecifal, ¿no? Y también con las prácticas de los humanos. Luego a otra escala vamos a encontrar las zonas biogeográficas, que son básicamente estas. Tenemos unas diferencias marcadas en la forma, en la estructura y los procesos funcionales, la diversidad de las zonas geográficas relacionados a arrecifes, por ejemplo, en el Indo-Pacífico Central, en esta zona roja, es donde vamos a encontrar mayor diversidad. Y desde ahí hay un gradiente que disminuye hacia el Pacífico del continente americano. También el Caribe tiene como menor diversidad y este gradiente disminuye rápidamente. Rápidamente se van perdiendo especies. Para hacerles una idea, por ejemplo, en el Pacífico en el Indo-Pacífico Central hay como 3.000 especies de peces y aquí en el Caribe hay como 500. Entonces tenemos como ese gradiente de diversidad que cae rápido. A nivel de los corales hay como 500 especies de corales formadoras allá en el centro Indo-Pacífico Central, mientras que aquí en el Caribe hay como 70. Del otro lado, hacia el Océano Índico, la diversidad cae, pero de una manera un poquito más lenta que hacia el este. O sea, el gradiente de diversidad hacia el este es más fuerte que hacia el oeste. Y esta zona se llama Triángulo de Coral, la zona más importante a nivel de diversidad. Ahí está el 76% de todas las especies conocidas de escleractinios, 6 de 7 tortugas marinas, 37% de las especies de peces arrecifales y hay 130 millones de personas que 130 millones de personas que dependen directamente de los recursos, porque esta es una zona súper productiva a nivel de recursos de los arrecifes. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Voy bien, creo. Aquí un apartado muy interesante sobre, yo les hablé como de toda esta parte ecológica, estructura y procesos funcionales de los arrecifes. Ahora la parte de los arrecifes y el ser humano. Primero, las cosas buenas. Estos nos ofrecen impresionantes servicios ecosistémicos que están valorados altamente, como por ejemplo cada metro de arrecife protege alrededor de $47.000 en bienes, porque es una barrera natural contra tormentas y huracanes. Entonces, esto se traduce en 9 billones de dólares por año. También son importantes para la fuente de alimento, las pesquerías. El 12% de las pesquerías del mundo artesanales están asociadas a los arrecifes de coral y están valorados en 5.7 billones de dólares por año. A nivel del turismo, también es súper importante todas las actividades que se hacen. Es un turismo caro porque se practica el buceo. Entonces, esto también tiene un valor fuerte de 9.6 billones de dólares y son una fuente de diversidad, de potencial de farmacéutico por todos los organismos bentónicos que están ahí, no se mueven, pero se defienden con su arsenal de químicos. Entonces esto equivale a alrededor de 5.5 billones de dólares y esto está valorado en total alrededor de 30 billones de dólares por año. Billones son miles de millones. Entonces, esto es súper importante si nosotros mantenemos, por supuesto, el estado saludable de los arrecifes. Y esto es como se vería un arrecife saludable, lleno de colores, lleno de peces, con estructura, con corales duros, con algunas algas que son cementadoras, como las CCA, que se llaman algas incrustantes coralinas. Vida, ¿no? Se ve esta foto con vida, pero lo que estamos viendo más y más son arrecifes no saludables, llenos de macroalgas que no son capaces de ofrecer los mismos servicios. ¿Y esto por qué está sucediendo? Pues hay tres grandes familias de estresores o amenazas que están llevando a los sistemas arrecifales hacia trayectorias no saludables. Y estas son, por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con cambio climático, porque hay muchas consecuencias del cambio climático que está relacionado al aumento de gases de efecto invernadero, en especial el CO2, que aumenta la carbonización del planeta. Entonces tenemos un montón de consecuencias que son visibles, como el warming ocean y el thermal stress que produce, que es el calentamiento de los océanos produce un estrés térmico en los corales y blanqueamiento. Entonces, por eso es visible, porque se observa cómo el coral pierde su color y se vuelve blanco. Pero tenemos otras consecuencias que son menos visibles, el aumento del nivel del mar por la justamente dilatación de los océanos, el derretimiento de los polos, cómo cambian los patrones de las tormentas, cómo se vuelven más intensas también, ¿no? Más que ahorita hay una categoría 6 de huracanes debido a esta intensidad que ha aumentado de los huracanes y las tormentas. Cambios en la precipitación, también cambios en los corrientes, cambios en el pH, y todo esto pues tiene consecuencias que se sinergetizan o se acumulan a nivel de los arrecifes. Y estos son cambios globales, pero también tenemos cambios locales, regionales, que tienen que ver con, por ejemplo, con las fuentes de contaminación relacionadas a todas estas actividades humanas, ya sea por desarrollo costero, por sistemas de tratamiento de aguas residuales que no son eficaces, todo lo que tiene que ver con la deforestación, con la construcción de calles, con la agricultura, todo esto que desde la cuenca, y este enfoque de cuenca es muy importante tenerlo porque lo que pasa en la cuenca va a tener repercusiones en la parte costera y en la parte marina. Entonces, toda esta contaminación proveniente de la cuenca va a llegar. Y a esto, por ejemplo, ahorita en el Caribe se le suma toda esta contaminación relacionada con las arribazones de sargazo. ¿Por qué contaminación? Porque el sargazo trae un montón de componentes que son nocivos para los sistemas costeros. También trae nutrientes, que es un tipo de contaminación. Y esto es porque el sargazo se produce en zonas de África, de América del Sur, como Venezuela y Brasil, donde se ha deforestado mucho y se ha metido mucho fertilizante. Esta fertilización llega al océano, combinado con altas temperaturas, luz, estas algas proliferan y las traen las corrientes hacia lugares como el Caribe, tanto de Honduras como de México. Y el otro tema fuerte, que es la otra familia de estresores, es la sobreexplotación, que tiene que ver, por ejemplo, con malas prácticas de pesca, por ejemplo, pescar cuando hay agregaciones de peces en vez de dejar a los peces reproducirse, o pescar peces muy grandes, que son los que tienen más capacidad de reproducirse, o, por ejemplo, pescar en los lugares donde hay peces pequeños y no dejarlos crecer y hacer como sacar todas las especies en vez de especies, algunas especies que puedan ser sostenibles para las pesquerías. Entonces son malas prácticas en general de pesca. Y quiero terminar la presentación para dejar también algunos minutos para poder platicar, hablándoles sobre algunas investigaciones en las regiones y qué es lo que ustedes pueden hacer para justamente contribuir a mejorar el estado de salud de los arrecifes. Y esta es una iniciativa que existe en la región que se llama Arrecifes Saludables para Gente Saludable, que combina estudios y ecosistemas de 4 países, de Honduras, de Guatemala, de Belice y de México. Donde ven ustedes esta partecita roja es donde se encuentran los arrecifes en esta región. Aquí ellos han hecho un trabajo muy interesante de cómo poder resumir la información científica y traducirla en indicadores que te dicen si el ecosistema está en buen estado o está en un estado crítico de salud. Va desde verde hasta rojo, como en los semáforos. Es decir, verde significa puedes seguir, estás haciendo el trabajo de manejo, lo estás haciendo muy bien. Regular es cuando tienes que reflexionar porque tu arrecife no tiene como un estado de salud muy bueno, sino que está regular y ya te vas hacia lo anaranjado, y lo rojo es que estás haciendo algo muy mal porque tu estado de salud es pobre o crítico. Entonces, estos son 4 indicadores que son muy interesantes y fáciles de aplicar en la cobertura de coral. Entre más haya, mejor. La cobertura de macroalga carnosa, entre más haya, es peor. Si se fijan, más de 25% estamos en estado crítico, solo 1% estamos en estado de muy bien.
Los herbívoros y los peces comerciales que son claves en procesos funcionales del arrecife, pues entre más hayan, mejor. Y así tenemos como este sistema de indicadores y podemos evaluar, este video lo voy a pasar, pero podemos evaluar de esa forma año tras año de estudios, que es más o menos cada 2 años, desde el 2005. Se hacen, por ejemplo, los monitoreos un año, 2005, y al año siguiente, en 2006, se publica el reporte de salud y se va publicando más o menos cada 2 años. Entonces, ahorita hay ya publicados 8 reportes y se está trabajando este año 2025, se tomaron datos, en 2026 se va a generar el reporte. Entonces tenemos justamente que en general, si se acuerdan de los colores, la salud del arrecife ha estado pobre y a veces ha oscilado hacia regular amarillo en general. Cada uno de estos 4 circulitos que envuelven el circulito del centro son los indicadores, ya sea cobertura de coral, ya sea macroalgas carnosas o peces comerciales o herbívoros, y vamos a ver un poquito en qué categorías se encuentran, pero nuestra región más o menos oscila entre categorías pobres hacia regulares. Y este es donde ustedes pueden encontrar, el QR donde ustedes pueden encontrar este reporte, el último reporte que se hizo. Y hay toda esta información la pueden encontrar en la plataforma de Healthy Reef Initiative, que es la iniciativa de arrecifes saludables, y el equipo de trabajo se llama... Ángela, disculpa que te interrumpa, ¿puedes volver a colocar el código para que ellos Sí, puedan ya lo ahorita? iba, ya Ya lo la, iba a ajá, por colocar. favor. Ya lo iba a colocar, solo iba a terminar mi idea. Pero bueno, está bien. Ya puedes continuar, disculpa, vaya. Ok, entonces voy a terminar la presentación, que son las 12:46. Todavía tengo unos minutitos, con un video sobre buenas prácticas de lo que puedes hacer y después terminar con una pequeñita conclusión que resume un poquito todo esto. Déjenme que vea si hay para traducirlo. Mm, creo que sí hay, pero no lo encuentro. Bueno, lo voy traduciendo yo. At almost 1,000 kilometers long, the Mesoamerican Reef, or the MAR as it is often called, connects Mexico, Belize, Guatemala, and Honduras. The MAR is home to over 500 species of fish, 60 species of corals, 5 species of sea turtles, and supports millions of livelihoods. One of the reef's most important functions is to protect the homes, businesses, hotels, and beaches from the powerful waves created by hurricanes and storms. But right now, the MAR faces threats from overfishing, illegal fishing, and pollution. These problems can be solved, and communities along the MAR are adapting their lifestyles to protect this precious resource. As a visitor, you can also play an important role in helping the MAR recover and flourish. Here are some easy things that you can do to do your part. Support sustainable fishing practices by asking for fish that comes from responsible local fishers and that is caught by hook and line. Only eat conch or lobster during their legal seasons, which vary by country. Make sure that any lobster tail you eat is at least 5.5 inches or 14 centimeters long. This helps to encourage restaurants to only serve mature lobsters that have had the time to reproduce before being caught. When eating out, eat lionfish. This non-native species has no natural predators here. This white flaky fish is a delicious alternative to grouper or snapper. Next, support sellers that don't make goods from endangered animals. Marine turtles, black corals, and seahorses are internationally protected species, just like pandas, tigers, and rhinos. Buying these souvenirs increases poaching. And finally, please don't use single-use plastics. Plastic refuse is one of the biggest threats to the MAR and to all oceans of the world. Every time you say no to a straw, refill your personal bottle, or use a canvas bag,
you are helping to protect wildlife and ensuring that future generations will also be able to enjoy this very special region of the world. Coral reefs are fragile, but when given the chance, they can recover. So travel responsibly, and most of all, enjoy the beauty of the mar. Así que bueno, este es como un videíto para más o menos terminar, como recordándoles que lo más importante es tener un consumo responsable. Y si quieren, en los minutitos que quedan, podemos hablar de cuáles son las prácticas que podemos tener tanto para los arrecifes como para otros ecosistemas naturales y respetarlos, porque hay un montón de buenas prácticas que individualmente podemos tener, incluso escalar a nivel de nuestra comunidad académica, nuestra comunidad familiar, ¿no? E incluso nuestro vecindario. Es importante justamente expandir la conciencia, expandir estas buenas prácticas. Si lo visitas el arrecife, practicar snorkel y buceo responsable y otra forma muy bonita de aprender y de justamente pues participar en la conservación de los arrecifes es voluntariar. Y bueno, termino diciéndoles que del conocimiento y algunos granitos de justamente de arena, de conocimiento que podemos tener, surge interés y del interés la esperanza de vivir con más armonía con la naturaleza. Y pues con esto termino y les doy chance para que podamos tener unos minutitos de despedida, de conversar y puedan terminar a tiempo su clase. Muy bien, aquí voy a parar la grabación para que ellos puedan hacer preguntas.